Muy buenas tardes, queridos hermanos. Hoy tenemos el agrado de empezar con una nueva clase aquí en la Iglesia de Dios. Para el tema de hoy, íbamos a traer el tema de la verdad, pero para ser sinceros, todos conocemos la verdad. Todos sabemos en algún momento hemos conocido acerca de Jesucristo. Y todos en el mundo, siendo cristianos o no cristianos, conocemos de Jesús, conocemos de Dios, sabemos que hay un Dios, sabemos que hay un Jesús, sabemos que hay un Salvador. En algún momento lo hemos escuchado. Y es por eso que la clase de hoy no se va a enfocar precisamente en la verdad, sino en la obediencia a la verdad. Porque aún nosotros, cuando estuvimos en el mundo y ahora siendo cristianos, hay ciertos cristianos que aún ahora, conociendo de Cristo y conociendo de Dios, dejan de lado este punto tan importante. Porque muchos podemos decir que le conocemos, que sabemos que existe, que lo respetamos, pero ¿en dónde ha quedado la obediencia a la verdad? Muchos podemos vivir pensando de acuerdo a nuestro propio juicio, como nosotros consideramos que las cosas están bien, como consideramos que podemos vivir mejor, pero ¿en dónde ha quedado la obediencia a la verdad para de esa manera realmente vivir mejor en Cristo? Es por eso que hoy tenemos la clase, la obediencia a la verdad. Y hoy vamos a ser inspectores, vamos a ser detectives, porque vamos a ubicar contextos bíblicos y con base bíblica en dónde ha quedado la obediencia a la verdad. Como texto de exhortación para la clase de hoy, tenemos en Mateo 6:33 que la palabra del Señor nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hablando aquí de todo lo que nosotros tengamos que vestir, todo lo que nosotros procuremos comer, todo lo que sea una necesidad para nosotros mientras estemos aquí. Dice el Señor que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todas estas cosas el Señor nos las va a suplir, todas estas cosas serán añadidas, pero primero debemos ser buenos detectives, debemos de buscar siempre, constantemente, el reino de Dios y su justicia. Por eso en la clase de hoy vamos a ser detectives, porque el Señor nos exhorta a que busquemos, porque dice también el segundo texto de exhortación en Lucas 11:9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis, dice el texto. Nosotros hoy vamos a buscar, y en toda nuestra vida como cristianos debemos buscar y hallaremos, debemos pedir y se nos va a dar, debemos llamar y se nos va a abrir. Es importante mantener esto como cristianos, no solamente sentarnos de brazos cruzados y esperar que del cielo nos caiga la salvación o que lo que sea que el Señor nos tiene preparado, Él nos lo tiene que dar porque Él nos ama y listo, yo no voy a hacer nada. No, señores. Nosotros en la clase de hoy y como cristianos debemos ser detectives de la verdad. Debemos estar siempre buscando, siempre activos, siempre en movimiento, siempre pidiendo para que se nos dé, siempre buscando para hallar y siempre llamando para que se nos abran las puertas de la verdad y podamos encontrar la obediencia a la verdad para vivir una mejor vida. Y es por eso que hoy vamos a iniciar este tema siendo detectives espirituales. En la clase de hoy vamos a aprender a discernir y a encontrar con base bíblica dónde está la verdad y en dónde vamos a encontrar la mentira, porque muchos pueden estar viviendo en la vida considerando bajo su propio juicio lo que es verdadero, como verdadero cuando es algo falso. Muchos pueden estar viviendo bajo enseñanzas de personas
que les dice que esto lo manda el Señor y siguen a ciegas, sin buscar, sin escudriñar. Pero nosotros vamos a aprender por medio de la palabra del Señor a ser detectives espirituales y a saber discernir en qué parte hay verdad y en qué parte hay mentira. Hoy vamos a ser detectives espirituales. Así que vamos a iniciar con lo básico. Ya todos, iniciando aquí nuestra carrera de detectives cristianos, sabemos en dónde está la verdad, principalmente. Dice en Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si no es por Jesús, hermanos, nosotros no podremos alcanzar la vida eterna. Nosotros ya conocimos de un Salvador que sacrificó su vida y se crucificó por todos nosotros para poder darnos ese mejor camino, para poder darnos esa salvación anhelada, para poder librarnos. Él es la verdad, en Él hallaremos la verdad. Y todo lo que Él nos ha dejado es la verdad que nosotros como cristianos debemos de buscar, debemos escudriñar, porque todo lo que venga de Cristo Jesús, todo lo que venga de su palabra es el camino hacia la verdad, el camino hacia la vida eterna. Allí son los pasos que nosotros vamos a buscar como detectives para encontrar el camino a la vida eterna y no vivir en esta tierra cayendo en una mentira que nos va a arrastrar a todos a un lugar al que no queremos ir. Por eso también hay que discernir de en quiénes vamos a encontrar la mentira. Aquí vemos que en Jesús vamos a encontrar la verdad. Y como siguiente texto, en Primera de Juan 2:4 nos dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, partimos del conocimiento general que todos tenemos. Incluso antes de entrar en la vida cristiana, sabíamos que existía la mentira, sabíamos que había verdad en algunas cosas, pero considerábamos todo a nuestro juicio. Y como cristianos hay ciertas personas que desestiman la obediencia a la verdad, aún conociendo a Cristo. Y dice este texto en 1 de Juan 2:4, que aquellos que dicen que le conocen, pero no guardan sus mandamientos, son mentirosos. En ellos está la mentira, porque su camino no se dirige en el camino de Jesús. Su camino no se dirige en el camino de la verdad. Su camino, su ruta de vida no está hacia la vida eterna, sino que viven en una mentira, engañándose a sí mismos y engañando a otros. Por eso es necesario para nosotros, como detectives espiritual hoy, en este día, aprender a discernir y encontrar dónde quedó la obediencia a la verdad. Si en la realidad estamos siguiendo a Jesús, que conocimos por medio de la Biblia, que fue quien se sacrificó por nosotros, que es quien nos ha dejado esta guía para nosotros poder seguir adelante y optar por una salvación eterna, o si vivimos nuestra vida en mentira, si vivimos engañados, estancados y viviendo nuestra vida aferrados a algo que se va a caer porque no está cimentado en la roca que es Cristo. Un dato importante que conocer antes de empezar nuestra búsqueda de a dónde quedó la obediencia a la verdad es la siguiente pregunta. Y es que hay que preguntarnos y tomar nota. ¿Por qué es necesario conocer la verdad? Pero conocerla de veras, no conocerla diciendo que la conocemos, pero hasta ahí quedó nuestra ganas de conocer esa verdad. Hasta ahí queda, no, debemos saber por qué es necesario conocer la verdad. Eso es lo que sigue en el siguiente slide.
¿Por qué es necesario conocer la verdad? Y es lo que vamos a desarrollar. Porque si nosotros decimos que la conocemos, debemos obedecerla. Y por eso es que vamos a conocer por qué es necesario obedecer los mandamientos del Señor, obedecer su verdad. ¿Qué nos va a llevar eso? ¿Por qué es necesario? Vamos a ver como punto número 1, tomemos nota, nos dice la palabra del Señor una idea para poder ser libres. En Juan 8, 31, 32, la palabra del Señor nos dice que su verdad nos va a hacer libres. Nosotros vamos a ser hombres libres. Vamos a ser libertados por la verdad de Cristo. Si lo obedecemos, vamos a ser librados por la verdad. En Juan 8, 31, 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es importante leer detenidamente este texto porque Jesús le dice esto a aquellos que habían creído en él, aquellos que tienen fe en el Señor. No es simplemente saber que Jesús se sacrificó y está bien, Jesús se sacrificó por mí y yo vivo mi vida. Listo. No, debemos creer con fe, con esa certeza y esa convicción de que Él se ha sacrificado por nosotros. Y a esas personas, a nosotros que creemos con convicción, con fe, de que Jesús se ha sacrificado por nosotros para salvación, si nosotros permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos, porque permaneciendo en él, vamos a conocer la verdad que es Jesús. Y la verdad que es Jesús nos hará hombres libres, cristianos libres. Vamos a ser libertados. Segundo punto. En el segundo punto, ¿por qué es necesario conocer la verdad? Es necesario conocer la verdad para poder ser salvos. Así como somos libertados, somos salvos. En primera de Timoteo 2:4, la palabra del Señor nos dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor quiere, su deseo, su mayor deseo para la humanidad es que todos seamos salvos. Pero ¿cómo vamos a ser salvos? Si venimos al conocimiento de la verdad, si venimos al conocimiento de Cristo, si permanecemos en su palabra, conoceremos la verdad y por ende su verdad nos va a llevar a ser salvos. Por eso es necesario conocer la verdad de Cristo. Y como último punto de estas tres necesidades por la cual necesitamos conocer la verdad es que es necesario conocer la verdad para escapar del lazo del diablo. Incluso vivimos sin saber que estamos bajo el lazo del diablo. Creemos que las cosas buenas que nos pasan en la vida sin seguir a Dios son buenas porque somos hombres buenos, porque estamos haciendo cosas buenas. Pero el Señor nos dice que esto es una pantalla. Son unas vendas en nuestros ojos que nos llevan por un camino de tinieblas. Pero conociendo su verdad, vamos a poder escapar del lazo del diablo. En segunda de Timoteo 2, 25, 26, la palabra del Señor nos dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Cuando nosotros conocemos la verdad, cuando el hombre conoce la verdad realmente, hay un cambio. Esa verdad lo lleva a escapar del lazo del diablo. Cuando el hombre de afuera sabe de Jesús, pero cuando él se decide
con una fe o con una convicción en querer conocer a Jesús, en querer conocer la verdad de Cristo, la misericordia del Señor lo va a llevar a que escape del lazo del diablo, a que se quite esas cadenas en donde el maligno lo tenía aferrado, que escape de esa rutina de maldad en donde vivía bajo pecado, separado de la presencia del Señor, y lo lleva ahora a salvación, lo lleva ahora a libertad. Por eso es necesario conocer la verdad de Cristo. Y por eso nosotros, como detectives espirituales del Señor, que vamos a aprender y a saber discernir dónde está la verdad y dónde está la mentira, vamos a poder ser capaces de ayudar a la humanidad a que escapen del lazo del diablo por medio de la verdad de Cristo, a que sean salvos por medio de la verdad de Cristo, de su palabra, para que seamos todos libertados y poder encaminarnos en el camino del Señor, en la vida en el Señor y en su verdad. Así que demos inicio a este tema en donde vamos a ver y a escudriñar dentro de la palabra del Señor dónde quedó la obediencia a la verdad. Ese es el caso que nosotros tenemos hoy día como detectives espirituales. ¿Dónde quedó esa obediencia a la verdad? La humanidad conoce que hay un Cristo, pero ¿por qué no lo obedece? La humanidad sabe que hay cosas malas, pero ¿por qué las sigue descarriadamente? Entonces nosotros como detectives espirituales vamos a sellar este caso y a saber dónde quedó la obediencia a Cristo el día de hoy por medio de la palabra del Señor. Primero, las Sagradas Escrituras nos dicen de que no todos quieren seguir la verdad. Hay muchos que se presentan, oh, ok, sí, preséntame la palabra, ok, sí, perfecto, perfecto. Yo sé que hay un Cristo, sí, pero esta es mi vida. Así yo vivo, así yo me siento bien. O hay otros, ok, me presentas la palabra, no, 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 ya yo soy cristiano, ya yo sé de Cristo, ya Dios está conmigo, yo estoy en victoria. Así hay muchos en la vida, muchos en el camino, pero no todos quieren seguir verdaderamente a Cristo. Entonces la palabra del Señor en Mateo 7:21 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Dónde ha quedado la obediencia a la verdad? Porque esto es sumamente importante. No basta con saber que hay un Jesús que se sacrificó por nosotros, que existe Cristo, que nos ha dejado un camino para salvación eterna, sino que nosotros entremos con esa fe, con esa convicción, a hacer la voluntad del Padre Celestial, a hacer la voluntad que nos ha dejado en las Sagradas Escrituras para poder entrar al reino de los cielos. Porque cuando nosotros seguimos nuestro propio juicio, seguimos nuestra propia manera de hacer las cosas bien, no seremos aquellos que quieren seguir a la verdad, sino unos enmascarados que se presentan bien hacia un lado, pero viven hacia el otro de una manera descarriada. Y al final del camino el Señor nos dirá: no, 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 no. Tú no hiciste mi voluntad mientras estabas en vida. Yo no te conozco. Y nos echa al lago de fuego porque no vivimos de acuerdo a la obediencia de la verdad. Y es por eso saber que la obediencia a la verdad muchas veces queda apartada por la mentira y el engaño de no vivir bajo la voluntad de Cristo, sino vivir bajo nuestra propia manera de pensar o de ser. Ahora, hay otros que se introducen y pretenden que están obedeciendo ante muchos, pero dice
la palabra del Señor, que con su desobediencia niegan la verdad. Ahora, no solo los que están en el mundo, que viven de acuerdo a su manera de pensar, sino también cristianos que viven en la iglesia como cristianos, pero cuando salen de la iglesia, con su desobediencia, niegan la verdad de Cristo. En Tito 1:16 nos dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermanos, aquí tenemos una ilustración de una persona que habla frente a multitudes, y frente a multitudes parece ser que él está diciendo verdad, que él es un hombre impecable, que es un hombre justo, que es un hombre bien, que se comporta con buena obra delante del Señor. Es lo que aparenta ser. Pero detrás, su sombra nos dice de que él es un mentiroso, porque afuera de la iglesia, afuera de la vista de los hermanos, afuera, con su desobediencia, él niega la verdad de Dios. Hermanos, Dios está en todos lados. No significa que porque nosotros en la iglesia nos comportemos de una manera decorosa, nos comportemos de una manera con un buen porte, nos comportemos bien puros, o hagamos parecer que estamos bien delante de Dios en la iglesia, pero afuera cambiamos y nos convertimos en otra cosa diferente. No significa que porque yo esté bien en la iglesia, estoy bien con Dios, y cuando estoy afuera, ya Dios nada más me ve en la iglesia. Allá afuera eso es otra cosa, esa es otra vida. No, señores. Toda la vida del cristiano debe de ser encerrada en la obediencia a la verdad. Porque si no seguimos esto y somos abominables y rebeldes, y delante del Señor Él nos considera como reprobados por estar deleitándonos en el pecado, aún profesando conocer a Dios, nosotros vamos a negar la verdad de Cristo con nuestra desobediencia. Entonces procuremos reconocer y también saber que si nosotros estamos en desobediencia, vamos a negar la verdad de Cristo, y entonces estaremos desechando la obediencia a la verdad. Y ahora, entrando un poco en la iglesia y dentro de ciertas enseñanzas alrededor del mundo, vamos a presentar algunos ejemplos en donde muchos caen y son enredados por mentiras, porque no escudriñan, porque como hoy tal vez no se han preparado para ser detectives espirituales, y por eso esta clase es tan importante, porque nosotros ahora preparados como detectives espirituales vamos a saber que estas enseñanzas no nos van a encerrar en lazo del maligno, no nos van a llevar, sino que vamos a permanecer en la obediencia a la verdad. Muy bien, como primer ejemplo, tenemos la enseñanza acerca que muchos tienen de que ciertas personas no deben comer algo porque el Señor dice que no debes hacerlo, o debes reposar tal día porque el Señor dice que ese día tienes que reposar. Y muchas personas viven su vida como si esto fuese un mandato de Dios, cuando son enseñanzas de hombre en esta nueva era que encarcelan a estas personas en esas falsas enseñanzas y los apartan de la verdadera obediencia a la verdad. Pero nosotros conocemos y escudriñamos y encontramos en Colosenses 2:16 que nos dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. En esta nueva era, en este nuevo pacto del Señor, el pacto de la libertad, el Señor nos dice que nadie juzgue por comida o bebida, porque
todo lo que el Señor nos ha dejado para alimentarnos, podemos comer. Y cada día que nosotros queramos tener de reposo, podemos tenerlo o no podemos tenerlo. Nadie nos juzgue por eso ya. Y estas enseñanzas que mandan como mandato de Dios, errando y dando por tirado al suelo la palabra del Señor, meten en su congregación falsas enseñanzas, llevando a su membresía a desobedecer la palabra del Señor, a desobedecer la verdad. Segundo ejemplo, tenemos aquellos que tienen membresías y muchas muy grandes. Y ellos mandan como mandato del Señor a que me tienes que o le tienes que dar tanto al Señor porque Él lo dice así. Le tienes que dar de tu dinero tanto al Señor porque esto es bueno, porque Él lo dice, porque así crecemos. Pero nosotros, como inspectores de Dios, conocemos un texto en 2 Corintios 9:7 para nosotros los cristianos que nos dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La Biblia es nuestra guía. La palabra del Señor es la verdad. Cristo es la verdad y por medio de su enseñanza nosotros nos vamos a encaminar en la obediencia de la verdad. Mas si, aún sabiendo esto, nos dejamos llevar por estas falsas enseñanzas, porque ya sabemos que la palabra del Señor no dice eso. Y ya conocemos de que lo que ellos enseñan es mentira. Y todo lo que procede de la mentira va a ser echado en el lago de fuego. Porque el otro paso es seguir la verdad. Y si seguimos la verdad, entonces entraremos en el reino de Dios, mediante la obediencia de su palabra. Por eso es necesario conocer y escudriñar su palabra, que es la verdad, para no caer en estas falsas enseñanzas y caer en vivir conforme a la desobediencia de la verdad de Cristo. Y como último texto de algunas enseñanzas que en el mundo, en otras congregaciones, en otras membresías, se profesa, y es que en algunos sitios se profesa de que la mujer también tiene que enseñar, también tiene que pararse adelante. Pero la Biblia es muy clara. La palabra del Señor, la verdad es muy clara, precisa y concisa para poner por el suelo cualquier mentira, para desmentir cualquier falsa enseñanza y hacernos vivir en la gracia del Señor. En 1 Timoteo 2:11-12, la Biblia nos dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Oh, pero muchas personas afuera dicen que esto no puede ser, porque Dios es amor, porque Dios nos quiere a todos por igual, y comienzan a decir un poco de habladurías y pensamientos de hombre, pensamientos carnales, ideologías de esta tierra, ideologías de este mundo que van en contra de la verdad del Señor. Y sabemos nosotros con certeza de que esas ideologías, esos pensamientos están errados y son mentirosos, porque el hombre puede ser mentiroso, pero Cristo, Dios y su palabra nunca nos va a decir una mentira. Es más, su palabra es verdad y nos dice que a la mujer no se le permite enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Y por eso traje estas tres enseñanzas que en el mundo se profesan de una forma diferente, de una forma falsa, de una forma mentirosa. Y el hombre puede ser mentiroso, pero la palabra del Señor siempre nos va a enseñar el camino de la verdad. Por eso nosotros como detectives debemos de saber de que la obediencia a la verdad siempre se va a encontrar, siempre
en su palabra. Y tenemos también ahora a los maestros de la mentira. Hay quienes se presentan como maestros, como personas que son bien estudiadas, timadores, que te prometen muchas cosas buenas según ellos y se presentan, sí, ven que yo te voy a enseñar, que yo te voy, tú no vas a saber cómo vas a estar aquí a 2 meses, tú vas a tener poder. Pero nos dice la palabra del Señor en 2 de Pedro 2:19, les prometen libertad. Así con esa cara que vemos ahí en el dibujo animado, les prometen libertad. Pero son ellos mismos esclavos de corrupción, ellos mismos. Se huele la corrupción, se ve la corrupción. Dice la palabra del Señor, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de el que lo venció. Entonces es importante para nosotros, como detectives espirituales, saber, este es un maestro de la mentira. Este me está prometiendo una libertad que él no tiene, porque él mismo es esclavo de corrupción. ¿A dónde me quiere llevar él? ¿Qué es lo que quiere hacer conmigo? Ya lo sabemos, porque es maestro de mentira. Porque lo que él me promete enseñarme no va conforme a la palabra del Señor. Y la obediencia a la verdad no va a estar en ese tipo de maestros. Tenemos otro texto también acerca de estos maestros. Y dice en 1 de Timoteo 6:5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Estos falsos maestros, estos maestros de la mentira, son hombres corruptos de entendimiento. Ellos tienen un entendimiento, pero su entendimiento es corrupto, ha sido manchado, porque tienen verdad, pero a la vez tienen mentira. Y cuando estas dos cosas se mezclan, simplemente es otra mentira más. Nos dice el Señor de que estos maestros están privados de la verdad. Nunca, jamás ese maestro te va a llevar a la obediencia de la verdad correctamente. Nos dice de que ellos toman la piedad, toman la palabra del Señor como fuente de ganancia para ellos mismos. Y para nosotros que sabemos encontrarlos, que sabemos diferenciarlos, nos dice el Señor, apártate de los tales. Que si hay ese maestro de la mentira y me quiere llevar, apártate de ellos, porque ellos nos van a llevar a la desobediencia de la verdad y no al camino que queremos seguir, que es la obediencia de la palabra del Señor, a la obediencia a Cristo, a la obediencia de la verdad. También tenemos aquellos obreros fraudulentos, obreros que dicen, yo creo que mejor elimino esto de mis archivos. Cuando se le da ahí la verdad en las manos, dicen, no, yo creo que mejor voto esto, yo voy a hacer como si esto nunca entró y sigo mi vida tranquilo. Obreros fraudulentos. En Hebreos 10:26-27 nos dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda nada, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces vemos de que si nosotros ya recibimos la verdad del Señor, no podemos caer en ser obreros fraudulentos, obreros que empezaron a trabajar pero luego se echaron para atrás y quedaron quedándole mal al Señor. Y no, Señor, yo no quiero seguirte. Yo sé que tú me enseñaste esto, pero yo quiero desecharlo para poder vivir a mi manera, que yo me siento mejor así. Pero si ya tú ya
habiste recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. Ya lo que te espera a ti es una horrenda expectación de juicio, ser echado en el lago de fuego, porque ya tuviste esa oportunidad de entrar en la misericordia del Señor para la obediencia de la verdad. Pero siendo obreros fraudulentos, desechamos la enseñanza, desechamos lo que recibimos, nos dejamos llevar por maestros de la mentira, nos dejamos engañar por falsas enseñanzas porque nos parecían más simples, nos parecían mejores, nos parecían buenas desde nuestro punto de vista. Yo acepto esto es mejor que lo que Dios me está dando, pero estamos cayendo en la desobediencia. Y si caemos en todo esto, en caer en las falsas enseñanzas, en caer en ser obreros fraudulentos, maestros de la mentira, en ser personas que desobedecen la palabra y negamos la verdad, en ser personas que no queremos vivir conforme a la obediencia del Señor. La palabra nos dice en Apocalipsis 21, 7, 8, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, a ellos no les espera la vida eterna. A ellos no les espera la promesa de salvación, por cuanto no obedecieron la palabra del Señor, negaron a Cristo por medio de su manera de vivir. A ellos les espera esta muerte segunda en el lago que arde con fuego y azufre. Es lamentable, pero es cierto, porque la palabra del Señor es verdadera y justa. Y nosotros en este momento estamos buscando esa verdad. ¿Dónde ha quedado la obediencia a la verdad? Y por eso ahora pasamos de lado de estos puntos que necesitamos conocer y que necesitamos diferenciar, que es la mentira y que es la desobediencia a la verdad de Cristo, para ahora conocer en dónde está la verdadera obediencia a la verdad. Dice la palabra del Señor, y tomemos apuntes, de que en su palabra encontraremos la verdad. En Juan 17:7, y para que vean que no es algo que yo estoy diciendo por mis palabras, sino por medio de la palabra del Señor, dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra del Señor es la verdad que nosotros necesitamos. Es esa guía que nosotros necesitamos para seguir el camino de Cristo, el camino de Jesús, que es la verdad que nos ha dejado esa esperanza de vida eterna al final del camino, y no caer como los anteriores desobedientes en el lago de fuego, sino que encontraremos la obediencia a la verdad en su palabra. Y también encontraremos la obediencia a la verdad, dice la palabra del Señor, en toda buena obra. En toda buena obra encontraremos la obediencia a la verdad. Por eso en Tito 3:1 nos dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. El hombre de Cristo, el hombre que verdaderamente sigue a Cristo con fe, con certeza y convicción, y se ha hecho discípulo del Señor por medio de la obediencia en su palabra, está dispuesto cada día, cada momento, a toda buena obra. Y aquí donde encontramos la verdadera obediencia a la palabra del Señor, la verdadera obediencia a la verdad, por medio de su palabra, para estar dispuestos
a toda buena obra. También en Colosenses, nos dice en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor. Escuchemos, digno del Señor, no indigno, no reprobado, digno, aprobado, agradable delante del Señor, dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es necesario que el cristiano, el buen cristiano, seguidor de Cristo, aquel que busca la obediencia a la verdad, lleve siempre fruto en toda buena obra y crezca en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque en esto encontraremos la obediencia a la verdad de Cristo, llevando fruto en toda buena obra, estando dispuestos a toda buena obra, escudriñando la palabra de verdad que es la Biblia de nuestro Señor. Nos dice en 2 Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Así como vimos en el texto de exhortación, es necesario buscar el reino de Dios y su justicia, porque todas las otras cosas, todo lo demás será añadido. Todo lo que nosotros necesitemos vestir, el Señor sabe nuestra necesidad. Todo lo que necesitemos alimentarnos, el Señor sabe nuestra necesidad. Procuremos estar confiados en el Señor y mediante su palabra de verdad que nos confirma de que Él tiene el poder para que abunde en nosotros toda gracia y así nosotros abundemos para toda buena obra, para así alcanzar la obediencia a la verdad de Cristo. Y como último elemento que nos va a permitir alcanzar la obediencia a la verdad de Cristo es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo nos guía a la verdad, nos mantiene en la verdad. En Romanos 8:14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que obedecen la palabra de Cristo, estos son discípulos de Cristo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si queremos ser hijos de Dios, necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios, porque es el Espíritu Santo de Dios el que nos va a llevar a la verdad de Cristo, a la obediencia de la verdad de Cristo. Así nos dice también en el siguiente texto, en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí ratificamos con la palabra del Señor que es el Espíritu Santo quien nos guía a toda la verdad de Cristo. Es el Espíritu Santo, ese otro elemento necesario en nuestra vida como cristianos que necesitamos y que debemos saber que tenemos para poder validar que nosotros estamos en el buen camino de Cristo, en el camino de la obediencia de la verdad, porque conocemos su palabra de verdad, porque nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos de siempre saber en dónde está la obediencia a la verdad de Cristo, porque así nosotros, si nos guiamos por el Espíritu Santo y mediante su palabra y estamos dispuestos a toda buena obra para el Señor, vamos a reconocer y a estar en el camino de la obediencia a Cristo y no dejar eso perdido, no dejar eso de lado. Sabemos que los que desobedecen, ok, para ellos es el lago de fuego, pero ¿qué hay conmigo? ¿Estoy obedeciendo? ¿Estoy siendo parte del camino de la obediencia de la verdad? ¿Estoy reconociendo en qué camino tengo que dirigirme?
sé que el Señor Jesús se sacrificó por mí, pero yo estoy haciendo mi parte. Yo estoy haciendo la obediencia a la verdad adecuadamente como la verdad de Cristo, su palabra nos está mandando. Es algo importante de reconocer y que hoy, con todos estos textos bíblicos, hemos ratificado mediante la palabra de verdad del Señor para saber que es en Él en que nos tenemos que encaminar, que es en Él quien nos va a dar la fortaleza para poder seguir esos pasos, para poder seguir la obediencia a la verdad. Por eso nos dice en Salmos 25:5, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Esta es la convicción que nosotros debemos tener como cristianos en el camino de Cristo, en el camino de la verdad. Conociendo su palabra, debemos saber y reconocer de que el Señor tiene la fortaleza y tiene el poder para permitirnos abundar en toda buena obra, para encaminarnos ciertamente en su verdad y enseñarnos todo lo que necesitamos para poder alcanzar en el día final la vida eterna. Y por eso la clase de hoy se ha desarrollado en base a esto, a ser detectives y reconocer los pasos de mentira y los pasos de verdad para nosotros como cristianos empoderarnos y decirlo al Señor, encamíname en tu verdad, Señor, y enséñame, porque eres el Dios de mi salvación y en ti he estado esperando todo el día. En el Señor tenemos nuestra esperanza. Como último texto para la clase del día de hoy, en Primera de Timoteo 6:3-4, nos dice la verdadera palabra del Señor. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Evitemos, hermanos, habiendo conocido la verdad, negarla. No podemos negarla. No podemos convertirnos en obreros fraudulentos. Debemos de siempre ir en pos de la obediencia a la verdad. ¿En dónde ha quedado eso? ¿En dónde ha quedado la obediencia a la verdad? En su palabra, que es la verdad, en tener y estar dispuesto a toda buena obra mediante la palabra del Señor y en saber que somos guiados por medio del Espíritu Santo para que nos encamine cada día en la verdad del Señor y así permanecer en la obediencia de Cristo. Espero, hermanos, que esta enseñanza le haya sido de agrado, de regocijo, de edificación para cada uno de vosotros y hermanos, que el Señor les bendiga.